¿Sobre qué va? Espera. Pero cuando viene una comisión amiga, donde ya has trabajado una o dos etapas anteriormente, y vuelven a ti, pues piensas que algo ha quedado, ¿no? Algo bonito ha quedado ahí en el ambiente cuando se acuerdan de uno, ¿no? Entonces, bueno, pues qué os voy a decir, lo ha dicho Pepe, es un honor, es una ilusión. Cuando recibí la llamada, pues evidentemente no había que pensarse nada. Vuelvo a encontrar gente amiga, encuentro un ambiente igual que lo dejé hace unos años, y bueno, pues una ilusión tremenda y un honor, de verdad, volver a ser vuestro artista infantil. Os cuento un poco rápidamente de qué era La Fallita. La Falla lleva por lema La Granja TV, y no va de granjas, va de la tele. Entonces es un poco hacer un poquito de sátira sobre la televisión que tenemos hoy en día, en un tono infantil evidentemente, pues un poco haciendo broma pues, una multitud de programas de cotilleo y de chismorreo que hay en nuestras pantallas. Pues tenemos a una gallina que es la invitada en el plató y está pues, cotilleando, la entrevista un cerdo, un cerdito, vamos, que figurar pues, que se revuelve un poco en el que le dice la invitada, y a partir de ahí pues, un poquito pues, el pato está bostezando, sincronizando un poquito pues, el pato, que a veces no sabe algunos programas que resultan aburridos. Arriba están los pollitos cuando la champs pío pío pío. La oveja representa los programas estos de tú sí que vales, en este caso tú sí que balas. En fin, un poco haciendo un juego de broma entre la televisión y los animales en la granja, ¿no? Que es a lo que nos asemejamos un poco. Y nada, pues nada, digo, la ilusión está ahí y el agradecimiento a vosotros también. Gracias. Ahora Paco nos explicará por qué es la falla. Buenas noches. Tony, calla. Buenas noches. Pues nada, vamos a hacer una pecera este año en la plaza. Vamos a darle... Hemos buscado no repetirnos, hacer una cosa diferente a todo lo que se ha hecho, a lo que he hecho en esta plaza, y surgió poder hacer aquí este proyecto, que me apetece mucho, un proyecto que se quedó colgado en su día, y qué mejor que poder hacerlo aquí. Entonces, quiero que se quede una falla muy suelta, intentar jugar un poquito más hacia el centro y no hacia los laterales para los vecinos de los balcones y demás. Va a ser muy colorista y el guión aún está todavía por definir porque es muy pronto, pero más que puede ser el tema que es donde nos inspiramos es en el pez gordo según el chico, te está quedando hecho una raspa, más o menos va por ahí todo eso. Entonces, nada, espero que os guste. Desde luego para mí es un placer, el 5º año que voy a plantar La Falla, estoy súper a gusto trabajando con vosotros y que la ilusión continúe porque la verdad que aquí se trabaja muy bien, es muy cómodo y me queda mucho cuadro por llegar.